a nuestro nuevo capítulo del podcast Sin Leyes No Hay Paraíso. Estamos felices de poder presentarles este nuevo episodio que tenemos. Yo iría con una invitada de honor. Estamos felices de que haya aceptado nuestra invitación. Estamos con Psicología de Mujer, nuestra querida Paula, quien es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia femenina y temática de género. Bienvenida, Paula, espero que esta conversación sea muy fructífera para todos y todas. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy contenta, la verdad, de participar. Siempre me alegra mucho participar de instancias en las cuales se abran espacios para desarrollar y visibilizar temas que no se hablan, que están escondidos dentro de las nebulosas cotidianas y de temas que le pasan a tantas mujeres. Entonces, siempre estoy abierta a participar de esto para que de alguna manera les sirva de ayuda a quienes nos están escuchando hoy día. Exacto, y sobre todo desde dos enfoques, que es, por una parte, abogadavirtual.cl, como bien ustedes saben, que luchamos día a día también por los derechos de las mujeres, por exigirlos en tribunales, estamos ahí presentes con nuestro equipo, y por otro lado, Paula, desde el área, ¿no es cierto?, de la psicología, la psicoterapia femenina con enfoque de género, que es fundamental. El día de hoy vamos a hablar principalmente, vamos a tocar varios temas, ¿no?, dentro de esta conversación de este capítulo del podcast, pero principalmente queremos visibilizar cómo los procesos judiciales que muchas mujeres deben enfrentar hoy en día en nuestro país afecta emocionalmente, afecta su mundo interior y las complejidades finalmente a las cuales estas mujeres se enfrentan día a día. Para eso me gustaría que partamos con una pregunta esencial, Paula. ¿Qué emociones tú crees o tú has visto a lo largo de toda tu trayectoria, muchísimos años trabajando con miles de mujeres a lo largo de Chile? ¿Qué emociones predominan o tú identificas principalmente en las mujeres durante procesos largos de separación o donde tenemos a hijos involucrados, etcétera? Bueno, ahí dijiste varias cosas que es bastante importante precisar. Primero, ya el hecho de separarte es una carga mental, psíquica, en las cuales las mujeres muchas veces no tienen tiempo de hacer los duelos necesarios para poder seguir adelante. Y tener en cuenta que una separación, una ruptura siempre conlleva elementos en los cuales uno tiene que entrar en la reflexión, en poder saber cómo seguir hacia adelante, también hacer la base sólida de un cierre. Y en ese sentido, si llegamos a una separación en donde encima de toda esta carga mental tenemos que agregarle procesos legales, vamos a encontrar mujeres con sensación de injusticia, sensación de desgaste, sensación de no ser escuchadas, ansiedad por lo que puede suceder, necesidad de ser escuchadas en todo el relato de lo que sucedió en ese aspecto, porque convengamos que cuando una mujer decide llegar a una instancia legal no es porque haya sido un acuerdo el cierre de la relación o estén en una transacción más bien liviana los aspectos de alimentación o de régimen comunicacional. Entonces, la carga mental tiene que ver con emociones de tristeza, frustración, sensación de inseguridad, injusticia, necesidad de ser escuchada, necesidad de que la otra persona, en este caso ustedes abogadas, entiendan y representen ese sentir que es completamente subjetivo porque es de un solo lado. Entonces es realmente fuerte porque hay una sensación de frustración frente al proceso en sí. Lamentablemente lo he visto cuando llegan pacientes con estos temas, que hay una suerte de poca confianza frente al proceso legal que tienen que enfrentar. Por ahí quería ahondar. De hecho, dentro de esta desconfianza, cuando las mujeres enfrentan procesos legales,
dice relación también con lo que le cuesta a las mujeres tomar la decisión ya de poder interponer algún tipo de demanda a nivel judicial por toda esta problemática que tú me estás mencionando. Y me gustaría saber ahí cómo tú crees, o no sé, a nivel general, ¿cuál piensas que es la principal emoción que mueve a las mujeres a la hora de tomar la determinación de decidir ya interponer algún tipo de demanda? Creo, y sin temor a equivocarme, y en base a las estadísticas de las mujeres que he atendido, creo que tomar la decisión de interponer un recurso legal es lo último que se hace. Y no lo primero que se hace frente a una situación, incluso frente a situaciones de violencia o de abuso psicológico. ¿Por qué? Porque a la base de esa relación que se quebró, de esta manera hay una dependencia emocional. Entonces existe la secreta esperanza, y lo digo así entre comillas, de que la situación se arregle de otra manera, Siempre. y existe la creencia un poco idealizada o infantil de que si voy a lograr comunicarme con una persona que no logré comunicarme nunca durante todo el tiempo de la relación, voy a lograr hacerlo posterior al cierre de la relación. O sea, y eso cuesta mucho entender. O sea, si no llegué a un acuerdo con alguien durante 5, 10 años o 20 años, no voy a llegar a un acuerdo menos cuando ya están separados. Exacto. Entonces, ¿Te ha tocado, Paula, a ti, disculpa que te interrumpa, recomendarle a tus pacientes que busquen ayuda legal? o sea, dentro de lo que yo hago como psicóloga, al levantar un caso, no solamente lo hago desde la metodología clínica, que es lo que me compete principalmente, sino que también las puedo asesorar en cómo sigue el camino, porque en ese sentido, como trabajo con enfoque de género, y aquí es donde quiero hacer esa precisión, necesito tener la historia longitudinal de lo que ha venido sucediendo para ver si el paso siguiente, aparte de la psicoterapia, también tiene que ver con establecer los límites necesarios frente a una situación tan agobiante emocionalmente como es una separación, sobre todo cuando es unilateral, cuando haya existido violencia, cuando haya existido infidelidad o cuando sencillamente no hay acuerdo con respecto a los temas económicos o los temas de los hijos. Entonces sí me toca muchas veces también hacerles un poco entender, evangelizarlas en ese sentido, de que cuando uno toma una decisión tan potente como separarse, no solamente está el aspecto emocional, sino que también desde el enfoque de género construir una historia para poder construir un nuevo relato frente a la situación. Y hay 3 momentos. Primero, el analizar la situación. Segundo, tomar las decisiones necesarias, que generalmente son límites que nunca se establecieron. Y tercero, ejecutar la acción. Entonces igual hay una distancia entre estos 3 momentos. Ahora, esa distancia que hay entre estos 3 momentos depende, me imagino, de mujer a mujer. Es decir, Claro. no podemos esperar que una mujer que esté iniciando, por ejemplo, una psicoterapia contigo, en un año quizás tome la decisión de poder demandar recién al padre. Claro. O hay mujeres que al mes ya toman la determinación de interponer alguna acción legal. ¿Ahí tú crees que eso varía mucho dependiendo del caso a caso en el que nos encontremos? Claro, mira, afortunadamente dentro de lo que yo hago, siempre miro cada caso en la unicidad. No tengo una metodología estándar de trabajo. Cada mujer es un mundo y levantar el potencial que cada una tiene para poder abordar este tipo de cosas es tremendamente necesario para poder sugerirlo. ¿Sí? Y en ese potencial van a existir mujeres que inmediatamente lo hacen, otras que se sienten muy apoyadas y contenidas, y me ha tocado ir en cada etapa del proceso con ellas, y otras que ya lo hicieron, pero necesitan reafirmarlo. Recordemos que a la base de toda relación dañina, tóxica o como le llamemos en este momento, hay una dependencia emocional, hay una necesidad de aprobación externa en donde la mujer necesita ser validada. Y es ahí donde nos encontramos con que la mujer busca esta validación para no sentirse la villana de la historia.
¿cierto? Exacto. Porque se categoriza mucho con que, oye, no llegaste a acuerdo, no tienes capacidad comunicacional. Pero también, desde el otro lado, oye, nunca hemos estado de acuerdo. Entonces hay que reconocer esos aspectos también. Y por eso están el caso a caso de cada mujer es tan único. No podemos estandarizar en ese sentido. Exacto. Y en ese sentido es muy lindo entonces hacer ese nexo, como tú bien decías, la perspectiva de género, es que entender la problemática que sufren miles de mujeres y hombres también, porque por cierto, la discriminación de género y toda la problemática del cuestionamiento del género en sí también afecta a los hombres a un nivel distinto, obviamente, porque dentro de esta diferencia nos encontramos. Y eso es lo lindo de lo que tú nos decías, de ver también esto de manera transversal y de manera multidisciplinaria. Y cómo también se conecta la psicología con efectivamente la parte legal, indistintamente en la etapa en la que los procesos de las mujeres se encuentren. A mí me gustaría que ahora habláramos sobre el tema de el tiempo que dura los procesos legales y lo fundamental que es también para las mujeres que están dentro de estos procesos, es decir, enfrentando un proceso judicial ya con una demanda iniciada, la importancia que tú ves del apoyo psicológico en este proceso. Bien, esto es este punto es muy importante y voy a tomar lo que dijiste acerca del enfoque de género, porque el enfoque de género tiene que ver con construir esta historia desde el inicio hasta el final, con los distintos actores y sus distintas responsabilidades sociales y también los estereotipos que se han interpuesto a hombres y mujeres. Entonces el género tiene que ver, con el enfoque de género tiene que ver con sacar el estereotipo de que la mujer cumple un rol, el hombre cumple un rol, y eso es totalmente rígido. No es una lucha entre hombre y mujer, sino que más bien es lograr una credibilidad con respecto a los procesos legales, dado que en el caso de las mujeres que yo he atendido, hay muchas que han ido a los centros de ayuda a instancias legales donde supuestamente se les presta atención a su caso, donde supuestamente se resuelven problemas y no han tenido ni la contención, ni el apoyo, ni la información necesaria para poder calmar la ansiedad y poder darles la seguridad que van a tener una resolución, no digamos que conforme 100% a una satisfacción extrema de que todo va a salir como yo quiero, pero con una resolución justa, Sí. ¿sí? Y que tenga que ver también con que la mujer pueda entender que hay cosas que también son de su responsabilidad. Entonces creo que hay una falta de información en ese sentido, lo que agobia a una persona esperando un proceso. Y ahí creo que las abogadas o los abogados también son como receptores de esa ansiedad y de estarles diciendo en momentos, oye, para, ya va. O sea, y sobre todo, como te digo, esa sensación en los casos más críticos de que haya justicia. Lo vemos día a día, ¿cierto? Frente a esa Son situación. miles de nuestras clientas que nosotras atendemos en el estudio. Sabemos que están con esta problemática y sabemos también lo difícil que es enfrentar estos procesos, lo difícil que es tomar la decisión y ya estar en el proceso en sí mismo con todas las complejidades. Por regla general, nosotros como abogados y abogadas siempre decimos, nuestra asesoría es de medios, no de resultados. Yo jamás te puedo asegurar un resultado determinado de un juicio porque hay una problemática en sí, claro, hay una problemática importante en sí también del desempeño judicial. Y ahí podríamos hablar, pero podríamos estar hablando horas ahí de la problemática de la estructura judicial, de cómo está hecha para enfrentar este tipo de casos. Exacto. Entonces, ese es el tema. Ahí me gustaría andar y conectar un poco de que efectivamente como la falta de recursos también afecta muchísimo, porque hablabas un poco de que las mujeres acuden a estos centros, el centro de la mujer, Sí. y lamentablemente no tienen los profesionales cualificados. Cuando van a pedir ayuda, se encuentran con un asistente social, no una psicóloga. Entonces, no tienen acompañamiento. Sabemos que obviamente los procesos judiciales además son costosos, requieren peritajes. Entonces, un poco, Paula, ¿qué le recomendarías tú a esa mujer que no tiene los medios económicos? Yo me he hecho cargo desde lo privado
de algunos aspectos, ¿sí? Sobre todo para poder darle apoyo, a lo menos un apoyo emocional a las mujeres que no tienen recursos. Tengo algunos cupos sociales en ese sentido, sobre todo en casos muy extremos en donde no existen los recursos ni para pagar un abogado, ni tampoco para entender qué te está pasando. Más allá de que los profesionales en los centros de la mujer sean cualificados o no, tiene que ver con el proceso en sí, cómo está diseñado estructuralmente el proceso. ¿Qué instancias deberían ir primero? ¿Cuáles deberían ir después? ¿Y qué tipos de profesionales debieran ser los que apoyen a las mujeres en ciertas instancias? Creo que hay gente en los centros de la mujer, pero como te digo, cuando el proceso está mal diseñado, no se siente que no sirve. Sí. Entonces es súper injusto para quien ideó todo este tema tener esa crítica. Pero te puedo decir que en el 95 o más, para no decir el 100, de las mujeres que yo atiendo y que han ido a esos centros, generalmente no han encontrado ayuda, no han encontrado respuesta y tampoco han encontrado el acompañamiento necesario. Al contrario, se han sentido juzgadas en las situaciones que han vivido. Sin ir más lejos, la semana pasada tuve un caso así. Una paciente mía se enfrentó a un tema de demanda por la rebaja de la pensión que pedía su expareja, la demanda de la pensión de alimentos, donde la persona ya era deudora de la pensión porque de un día para otro decidió pagar menos, y después de eso interpuso la rebaja. Y ella actualmente está en una situación económica muy difícil, y la consejera técnica que la atendió le dijo que había que darle tiempo al caballero para que él se recuperara económicamente, sin tomar en cuenta que la mujer había estado sosteniendo quizás de qué forma. Igual la casa, los hijos. Claro, entonces ese tipo de conversaciones entre los consejeros técnicos se da y mucho. Claro. Oye, es terrible porque ahí es una presión constante un poco de los consejeros técnicos a llegar a un acuerdo en tribunal. Entonces, pero cuando tú no estás tomando una persona, por ejemplo, que es profesional, que puede generar recursos de alguna forma, ¿por qué las mujeres tenemos que generar los recursos sí o sí? Sí o sí, para mantenerla en casa. Y son siempre los hombres los que reciben de alguna manera esta comprensión de... Entonces, y me decían, pero Paula, ¿cómo dicen que la ley Papito Corazón ha hecho tanto? Y yo ya llevo un año en esto y todavía no recibo. Entonces, cuando la respuesta es que usted es profesional, entonces no se entiende a qué va dirigido, o por favor díganme un caso en donde haya funcionado, porque como yo atiendo mujeres, entonces no les puedo ya decir, oye, llama al teléfono de que te van a ayudar, o anda aquí, o anda. No, tengo que asesorarlas o pedirles a personas en el aspecto legal que tiene un costo. La verdad es que nosotras día a día, bueno, hemos ayudado ya más de 5.000 mujeres a lo largo de todo Chile con la ley, ¿no es cierto?, con la ley Papito Corazón, a cobrar las deudas de pensión de alimentos. La verdad es que esa ha sido, en mi perspectiva, esta es una opinión personal, como en un podcast aquí, libre opinión, así Exacto. Que, ¿ya? Así que quien quiere se queda a escuchar nuestro podcast y que no está en la libertad de no hacerlo, pero en mi opinión es una muy buena ley, ya que efectivamente, a pesar de tener ciertas deficiencias, pero de que efectivamente ha logrado apresurar, ha logrado ser una medida efectiva que resulte, porque antes teníamos medidas muy parche, ya medidas muy poco concretas para efectivamente lograr el cobro. Y por ahí me gustaría ahondar en el tema, bueno, legislativo, por una parte súper importante, también saber que las iniciativas legislativas en este sentido son esenciales, pero otra cosa es cómo estas iniciativas legislativas se ven y se materializan en la práctica. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más altos niveles de feminicidio, cada vez tenemos medidas de protección que en casos de violencia, abuso, no funciona.
Ya, entonces vemos ahí como tú decías, esta como desesperanza que existe en las Claro. mujeres en el sistema judicial completo. Y ahí también quiero andar en un punto con respecto al tema de la revictimización judicial. ¿Cuáles piensas tú que son o los efectos psicológicos de las personas que están sobreviviendo y que están llevando, ¿no es cierto?, y son sobrevivientes de violencia? ¿Qué efectos psicológicos tiene esta revictimización judicial? Mira, tú tocaste un punto que es muy importante, que tiene que ver con esta sensación de desprotección de las mujeres en relación al sistema judicial, ¿sí? Por eso es importante visibilizar estos temas, porque pueden salir el caso a caso y se puede armar una discusión interesante en el sentido de cómo lo hice yo o qué me pasó a mí. Exacto. Y en ese sentido generar comunidad de aprendizaje de mujeres que han tenido la experiencia para poder que otras aprendan también de cómo pasó el proceso. Ahora, con respecto a la revictimización, convengamos que acá tú tienes que probar un hecho. De primera fuente no te creen, no está probado de que la persona es culpable, sino que acá es al revés. La persona es inocente hasta que se comprueba lo contrario. Por lo tanto, ya partimos desde una base en donde la mujer tiene que probar Exacto. y probar, ¿cierto? Constantemente que sufrió abuso psicológico, que sufrió violencia vicaria, que está sufriendo violencia económica, que está siendo víctima de violencia física, que está en riesgo de muerte. Tienen que probar, y eso es costoso, porque tiene que primero ya interponer, por ejemplo, el tema del maltrato habitual. Yo lo he visto harto en la consulta de mujeres que están con esa demanda o denuncia, que llevan mucho tiempo, en donde incluso el agresor sigue vulnerando las medidas cautelares. Y sigue, y no hay cómo hacer entender que la persona está en riesgo. Solo se entiende que la persona está en riesgo cuando cae al hospital, víctima de una paliza o de una agresión grave, o cuando se produce el femicidio. Pero que no son casos aislados, hay muchos casos. Hay muchos, sí. De hecho, la ley de violencia integral en contra de la mujer habla un poco también de los procesos de revictimización, un poco también de la violencia vicaria, ¿cierto? Que es muy escuchado. Yo creo que tú has visto muchos pacientes donde utilizan a los hijos para seguir violentando a las madres. El punto de los tipos de violencia es súper importante. La revictimización va a producir el efecto contrario a lo que se quiere lograr con la ley de violencia integral. Por ejemplo, si una mujer es revictimizada, ella no va a querer denunciar y probablemente no va a querer seguir con el proceso. Y va a abandonar el proceso. ¿Por qué? Porque es cansador, es lento, porque no estoy emocional. Exacto, porque no estoy dispuesta a ir a contarle la historia a 5 personas distintas. Bienvenidas, estamos aquí nuevamente en una conversación tan amena, tan potente y de tanta importancia y relevancia con nuestra psicóloga clínica, especialista en psicoterapia femenina, de género, especialista en todas estas materias, Paula. Continuemos hablando. Estamos hablando de muchos temas muy buenísimos, por cierto, pero ahora vamos a andar en el tema de la revictimización. Hablemos en los casos de violencia, los casos que tienen que enfrentar día a día las mujeres. Y me gustaría, si tú me puedes dar algunos tips, quizás que tú has encontrado, has visto, me imagino, miles de casos de mujeres de estos temas, al igual que nosotras desde nuestra perspectiva legal. Entonces, desde tu perspectiva, de tu área de especialización, ¿cuáles son los tips que tú le podrías dar a las mujeres que están enfrentando estos problemas de revictimización constante? Mira,
Primero entender que la revictimización en concreto se manifiesta con flashbacks emocionales, recuerdos de los episodios más críticos, pensamiento rumiante con respecto al episodio en sí, también autoculpa de decir por qué permití. Entonces primero sacar la palabra permití. O sea, por favor, que es una palabra que está muy de moda en todos lados, de por qué permitiste. No, nosotros no permitimos nada, las cosas sucedieron de una manera en que los límites dejaron de ser las fronteras que protegían nuestra integridad personal, porque no necesariamente porque no estuvieran presentes, sino porque los límites eran difusos, eran poco flexibles, los límites rígidos no sirven, y en ese sentido se produce la situación de violencia dada por una relación de dependencia emocional. Para evitar dentro de la revictimización los flashbacks emocionales, que son los que provocan angustia, crisis de pánico, episodios muy complejos de ansiedad, de angustia, de dolor emocional, siempre les digo, escribamos la historia una sola vez. Entonces, en ese ejercicio vamos escribiendo la historia, la vamos analizando, la vamos elaborando, quitando las palabras como elegir y permitir, porque nadie permite que te dañen, y podemos mirar esto como algo que me pasó, pero que no determina lo que puede ser para mí en el futuro. Es algo que tengo que resolver, que fui víctima, me valido como víctima, que es muy distinto a victimizarse, y desde ahí puedo ser superviviente de la situación. Entonces, el hacer esa línea de tiempo con los hechos me va a permitir tener un documento, tener algo en concreto que poder llevar a las entrevistas y que no se produzca esta revictimización. Por ejemplo, Paula, sí, en el caso de las mujeres que comparten hijos, en el fondo con los agresores, ¿cómo le recomiendas tú establecer estos límites de aquí al futuro? Mira, hay una técnica que se llama la técnica de la piedra gris, que acá las personas que sean psicólogos o terapeutas, terapeutas de abuso emocional, me van a entender de lo que estoy hablando, pero en simple la piedra gris es evitar el contacto emocional con una persona que te agredió. ¿Cómo se hace eso? Evitar, por ejemplo, frases que denoten alguna emoción. Estamos hablando de contestar sí, no, bueno, ok, entiendo, claro. Me explico, en una neutralidad, de modo que se cumpla lo que se tenga que cumplir legalmente, pero que yo no tenga contacto, ni esa persona sepa de mi vida privada, ni yo le pregunte al otro de su vida privada, ni exista ningún contacto que demuestre algún tipo de emoción. Porque el abuso emocional cortar todo tipo parte con la manipulación emocional, y si tú reaccionas frente a esto, probablemente tú termines entrando nuevamente en el loop de la violencia. En cambio, si nosotros ponemos como límite no reaccionar emocionalmente, sino que contestar desde casi una cordialidad, por eso me la piedra aquí, de una piedra, vamos a poder lidiar mejor con esta pseudo relación que tienen que tener los hijos de hombres que han agredido a las madres. Sí. ¿Cierto? Hasta que los niños tengan el suficiente discernimiento para entender la situación en completo orden y en completa justicia. Porque aquí yo siempre les digo a las mujeres, no le puedes explicar esto a un niño de 5 años. Si el niño de 5 años vio que su madre fue golpeada, exacto, va a tener un trauma y va a entender que su madre es débil porque su padre la golpea y probablemente valide al agresor. Te estoy hablando de un concepto psicológico que se produce a raíz del trauma. Pero a medida que los niños crecen, se tiene que hablar del tema y tener también el niño la libertad de poder expresar lo que siente frente a una situación difícil. Exacto. No, mira,
Concuerdo completamente contigo, Paula. Ha sido una conversación excelente y hay tantos temas que podríamos abordar, pero vamos a tratar de ir encauzando en los temas que sabemos que a ustedes, nuestros queridos oyentes, les interesa también saber. Bueno, sabemos que la educación también es parte fundamental de entender esta problemática y dentro de la educación también es saber el contexto en el que nos encontramos a nivel cultural de lo que nosotros llamamos responsabilidad paterna, la carga de cuidado, y ahí tenemos todo un tema. Para irnos a ese tema específicamente, me gustaría que habláramos de algo que siempre nos preguntan mucho, que es el cuidado personal. ¿Qué pasa cuando las mujeres tienen que enfrentar estas situaciones, ya sea a través de un proceso de demanda, mediación, transacción, acuerdo, luego en el mismo divorcio, de que tienen que decidir algo tan importante como quién tiene el cuidado personal de nuestros hijos e hijas cuando hay hijos de por medio? Entonces, me gustaría que habláramos eso, de las cargas de cuidado hoy en día en Chile. ¿Qué piensas tú de eso? Bien, yo acá quiero entrar, como les dije, yo a veces tengo un pensamiento un poco controversial con respecto al Quiero que todo nuestro podcast sea controversial. Qué bueno, estoy en un excelente lugar de dos. A ver, primero yo quiero desarraigar de toda mujer el hecho de que inherente que por ser mujer nosotras tenemos que cuidar a los hijos. Cuando existe cierto equilibrio en las relaciones, tenemos que entender que tanto hombres como mujeres son responsables del cuidado personal de los hijos, y el darle el espacio al hombre también para que tenga un cuidado personal 24/7 en el régimen que se acuerde es importante, porque eso aporta también en la relación con los hijos. Por mucho tiempo los estereotipos sociales han tildado a la mujer como la principal cuidadora de los hijos. Por esta forma de que nos criaron desde el amor, el cuidado, la familia. Pero más allá, porque la mujer tiene ese rol de cuidadora a la base de su... por eso decía, esto es inherente al hecho de ser mujer. Sí. Entonces, tenemos que desarraigar eso, porque tanto padres como madres tienen la responsabilidad afectiva, económica, social, espiritual, corporal, cognitiva de cuidar a sus hijos. Así como las mujeres también nos podemos desarrollar en otras áreas profesionales, política, economía, que no digan relación con la familia. Exacto, que por años fuimos medidas por ser productivas, por ser madres, por ser cuidadoras. Hay muchas mujeres que llegan a sus casas en la tarde después de haber trabajado todo el día a atender, a cuidar y a hacer a su marido diciendo que trabajan también. Exacto. Entonces, desarraigar esto yo creo que nos va a tomar un tiempo, pero evangelizar en ello es importante. Y el cuidado personal ojalá pueda equipararse en ambos padres de la misma forma. ¿Sí? Sabemos que lamentablemente a veces no se puede porque no estás coparentando con una persona estable emocionalmente. Entonces, claro, ahí tenemos que entrar a ver si es un beneficio para el niño. Claro, pero sí, efectivamente las mujeres necesitamos ese apoyo en la crianza, y si hay hombres y mujeres que tienen una relación medianamente equilibrada, es algo que se puede sugerir y recomendar. Que no va el prejuicio de ser buena o mala mamá, claro, porque mi esposo... Que nos tengan un poco de eso, claro, de mala madre si los dejas con el papá. Exacto, y sales y haces tu vida. Tal cual. Entonces, porque siempre se va hacia la madre. Exacto. Porque usa menos. Claro. Entonces, también entender que acá, como dices tú, el coparental tiene que ver con saber delegar también y entender que ese título de la madre abnegada
no fue delegado y no hace nada, Oye, absolutamente te quiero nada. destacar esa parte, Paula, de que estas madres pidan apoyo. A veces si el otro padre no está presente o directamente no es alguien positivo para la vida de ese niño, que pidan apoyo en su abuela, en la abuela del niño, Claro, en una vecina. A veces a las mujeres nos cuesta tanto pedir ayuda. cuesta pedir ayuda justamente por este rol Sí. multitasking de que Yo puedo con todo. exacto, y lo único que hace es terminar primero con nuestra vida, con nuestra capacidad, no desarrollar nuestro potencial, y la frustración daña o fragiliza mucho la autoestima. Entonces, realmente aprender a delegar en este aspecto. Por eso las mujeres que nos están escuchando y tienen una relación medianamente buena con el padre de sus hijos, den el espacio y el protagonismo para que ellos puedan hacer y ejercer la paternidad a su estilo, como Sí. quieran, pero que sean Que lo responsables hagan, y presentes en la vida de sus hijos. que lo hagan, que es lo Sí. importante. Me ha encantado esta conversación, lo hemos pasado Sí. tan bien y ya para ir finalizando, hacer este llamado no esperanzador, ahora que estamos en esta tónica de dar tips a las mujeres, es también hacer entender a las mujeres que hoy en día nos están escuchando de que hay una salida, ¿cierto? De Sí. que se puede ser sobreviviente. Eso me gustó mucho. Superviviente. Superviviente, eso. No sobreviviente, superviviente. Superviviente. Podemos hacerlo y ahí está nuestra luz al final del túnel, ¿no? Y un poco en la antesala hablábamos también de que tú le dabas una mirada, un enfoque holístico a los problemas de Exacto. tu paciente. Mira, a mí me ha tocado, yo creo que ese es el elemento diferenciador de psicología de mujer. Me tocan casos extremos dentro de la psicología clínica, el trabajar con mujeres que no tienen conciencia de enfermedad, de trastornos de personalidad. Las mujeres lidiamos con mucho en términos biológicos y somos mucho más proclives a tener desarrollos en términos de origen neuropsiquiátrico, como las depresiones, por ejemplo, en todo momento, la depresión postparto, los problemas hormonales, enfermedades autoinmunes. Y en ese sentido, los problemas legales. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando abordo un caso, voy derivando también y orientando a las mujeres para poder lograr esa salud emocional integral, que es lo que necesitamos. Efectivamente. Muchas gracias, Paula, por compartirnos aquí en este espacio un poquito de tu saber, que vemos que tienes mucha experiencia. Así es. Vayan a seguir a Paula en Psicología de Mujer. @psicología de mujer. Así es, y también si es que es primera vez que nos escuchas, @abogadovirtual.cl. Así que ya desde aquí se generó una conexión maravillosa. Esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo. Comparta, conecte, siempre les decimos lo Pregunte. mismo, pregunten, deje comentarios, deje buenos comentarios, ¿verdad? Deje todos los Deje comentarios todos los que quieran. comentarios que quieran, los vamos a leer igual. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.